Ahora es el turno de Víctor Bermúdez, que ha tenido la amabilidad también de venir. Él es profe de filosofía en Mérida, ¿vale? En el Instituto Santa Eulalia. También ha sido colaborador honorario en el Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de Filosofía, Ética y Filosofía Política en la Universidad de Sevilla. Coautor de varios libros, autor de decenas de artículos sobre filosofía política, estética, en revistas especializadas, temas sobre los que también ha impartido conferencias y escrito artículos periodísticos. Colabora en radio, en prensa, ha hecho con Víctor el microespacio, ya con Juan Antonio el espacio de diálogos en la caverna, en Radio Nacional de España, y también tiene varias páginas de divulgación. Bueno, el currículum de todas las personas, o por lo menos una breve reseña, la tenéis en la página web, ¿vale? Bueno, pues Víctor nos va a hablar de filosofía en una educación pospandémica. Pues justo de lo que estábamos, bueno, más o menos. Bueno, muchas gracias. ¿15 minutillos, 20, más o menos? Sí, te interesa ser lo más breve posible. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias a Fernando y a sus colaboradores por lo que han montado aquí, con ese espíritu total, que creo que nos honra a todos por estar aquí. Creo que es lo más importante de todo lo que está ocurriendo aquí, que nos salgamos de ese marco, ¿no?, que decía Enrique al principio, ¿no?, donde el mercado es el único sujeto. Bueno, yo voy a ser muy breve porque igual iba a cambiar un poco de tercio y os veo súper entusiasmados con este asunto, y yo quería hablar sobre todo un poquito de educación, del nuevo currículum, del tema de lo competencial, un poco para pelearme con Enrique, y pensando quizás, y ya veo que me equivoco, que iba a haber pues aquí quizás muchos profes de filosofía. Veo que hay algunos, pero también hay gente mucho más sana que se dedica a cosas mucho más socialmente estimables, ¿no?, o al menos menos controvertidas o menos en discusión. Bueno, a ver, digamos que me gustaría rápidamente destacar tres rasgos o tres elementos o tres lecciones, por decirlo con un tono más escolar, que nos ha proporcionado o que nos ha dado sin querer la pandemia, y relacionarlas con, bueno, pues con lo que se está replanteando de nuevo en el ámbito de la educación, ¿no? Sabéis que se está haciendo una nueva ley educativa, por tanto se está haciendo un nuevo currículum educativo. Vuelve a estar en discusión el papel de la filosofía en ese currículo, igual que también del arte y no tanto de la ciencia. Y entonces me gustaría hacer una reflexión muy breve en ese contexto de cambio de nuevo educativo, de lo que podría ser una educación pospandémica y el lugar que la filosofía, a mi juicio, debería ocupar en ella. Bueno, estos tres rasgos o lecciones son tres tópicos, no hace falta ni siquiera que los explique o que me extienda en ellos, pues son, en primer lugar, la innegable dimensión global del acontecimiento de la pandemia y, por tanto, esto ha venido a subrayar pues, ese elemento de la globalización que todos conocéis. El segundo rasgo, la segunda lección que ha venido a subrayar, no a crear ni a generar la pandemia, es el crecimiento exponencial tanto de la información, del acceso a la información, como también de la posibilidad de manipularla. Y el tercer rasgo fundamental, o la tercera lección que viene a darnos la pandemia, o que viene a subrayar la pandemia, mejor dicho, es la ausencia de criterios éticos y políticos claros y explícitos, tanto en la ciudadanía como en el ámbito político y en el ámbito experto. No se juega hoy con criterios éticos políticos de forma explícita, clara y con sus correspondientes consecuencias, sino que como muchos se suponen implícitos y sin clarificar. Bueno, a mi juicio, estas tres lecciones, estos tres elementos, estos tres rasgos que ha subrayado la pandemia, tienen que ver con tres funciones muy claras de la filosofía y, en concreto, de la filosofía en el ámbito de la educación. Por eso yo creo que bueno, pues, la filosofía tiene un papel fundamental, incluso en ese marco competencial nuevo que se quiere dar a la nueva ley educativa o al nuevo sistema educativo, y que está relacionado justamente con esos tres elementos que un poco configuran nuestro orbe, nuestro mundo, y que la pandemia ha venido a subrayar. Es decir, la globalización,
el acceso, vamos a decir, exponencialmente crecido a la información y a la posibilidad de manipularla, y la ausencia de criterios éticos y políticos explícitos y claros, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver la filosofía, por ejemplo, con la globalización? ¿Y cómo podríamos, digamos, relacionar este aspecto subrayado por la pandemia con la funcionalidad de la filosofía en el nuevo ámbito educativo? Bueno, pues en primer lugar, porque la globalización implica pues un saber orientarse y manejarse en la práctica, es decir, de forma ético-política, en un entorno cultural que es global. Y bueno, esto, por ejemplo, lo ha reconocido ya de alguna forma la OCDE, que ya sabéis que inexplicablemente ha tomado el mando de las políticas educativas en medio mundo, haciendo hincapié en una nueva competencia educativa, que es la competencia global, que se planteó en el 2018, se empezó a evaluar, y que estaba orientada básicamente a la capacidad de analizar asuntos globales y relacionarnos con los demás y adoptar compromisos también un poco en ese contexto global o globalizado. Bueno, ¿cómo tratar esta competencia en el mundo educativo, ¿no? Sabéis que, igual no lo sabéis, pero hay una serie de competencias clave que se ha definido en el marco común europeo, la competencia lingüística, matemática, la competencia digital, etc. Y esta última competencia global vendría un poco a intentar satisfacer esa necesidad de educar a la gente en un nuevo marco cultural, que es el de la globalización, el de lo global, el de lo mundial, que, insisto, esta pandemia ha venido a subrayar. Es obvio que, claro, ¿cómo afrontar esto de la globalidad en un sentido educativo? Hombre, alguien podría decir que conocer idiomas, conocer historias de otras culturas, contar con habilidades digitales o incluso tener un dominio del lenguaje universal de la ciencia. Sin embargo, la comprensión global de los problemas, tanto teóricos como subsidiariamente de los problemas prácticos o ético-políticos, exige un nivel de análisis mucho más importante, que es el que yo creo que la filosofía debería proporcionar si se entendiera esto, ¿no? Que es el nivel de la ontología, una rama de la filosofía que está, pues ya sabéis, en clara decrepitud, al menos de forma nominal, aunque se sigue practicando obviamente y a veces con mucho éxito, aunque no sea nuestro marco académico inmediato. Sin una clarificación ontológica, sin una educación ontológica, esto suena un poco raro, suena casi a teología, pues sería muy difícil dotar a los alumnos de esa competencia global con la que poder afrontar de forma integral los problemas globales y también sacar de esa comprensión integral, vamos a decir, las consecuencias en el terreno práctico, es decir, los principios éticos y políticos que necesitamos para interactuar en un ámbito global donde ya pues, el compromiso ético difícilmente tiene un arraigo en lo afectivo, en lo cercano, y tiene que manejarse en un plano mucho más abstracto. Si queremos realmente tener compromisos, por ejemplo, con el clima o con asuntos como la pandemia, tenemos que tener criterios ético-políticos que vayan más allá del utilitarismo, del pragmatismo cotidiano o sencillamente de la relación afectiva con nuestro entorno. El análisis que ha hecho, por ejemplo, Juan Antonio antes, ¿no? de tener en cuenta pues, esos 150 millones de personas que mueren, ¿no? por efecto del crecimiento de la desigualdad, implica un análisis ético que va más allá de nuestro mero entorno afectivo pragmático, es decir, que no podemos asumir ese compromiso simplemente porque nos caigan simpáticos o porque nos duela afectivamente ese desastre, sino que tenemos que aplicar unos criterios mucho más abstractos que tienen que ver con una visión del mundo, un amueblamiento ideológico del mundo, conceptual del mundo, que tiene que estar informado por esa ciencia que es la ontología. Esto sería lo ideal. Ante esto hay una dificultad muy grande, que es claro que la ontología es algo que no roza, la gente no tiene mucha idea de ella, y no solamente la gente, sino que incluso los propios filósofos o el propio mundo de la academia tiene una concepción muy negativa, ¿no? Muy restrictiva de lo que es hoy el papel de la ontología, bien porque se supone que la ciencia
ocupa ese lugar, es la que hoy marca el territorio ontológico, el que lo desmenuza, el que lo clarifica, etcétera, o bien por aquello de la muerte de esos grandes discursos, ¿no? Ese discurso grandilocuente de que los discursos grandilocuentes han muerto y por tanto no tiene sentido hoy hablar de metafísica, de ontología, que además ya sabéis que a mucha gente le suena, insisto, a teología, ¿no? Un poco a cosa de curas, etcétera. Esto, por supuesto, es discutible, si no falso, ¿no? Es evidente que no dejamos de hacer ontología o metafísica, incluso cuando hacemos una crítica radical o una deconstrucción radical de la ontología, estamos manejando una ontología. Es obvio que la ciencia no hace ontología, tiene una ontología, parte de una ontología, pero no hace ontología. Pero este descrédito de la ontología lastra esa necesidad filosófica de enmarcar una reflexión global, en un sentido fundamental y radical, que nos ayude a pensar globalmente el mundo, más allá de los parámetros puramente económicos, sociales, culturales, etc. Esto es complicado de transmitir. Habitualmente a los expertos que hacen las leyes educativas, cuando son de izquierda, están siempre empeñados, ¿no?, en superar esa especie de antiguaya que es la filosofía y, por tanto, la ontología y la metafísica, y se empeñan pues, en ponernos a hacer divulgación científica, en ponernos a hacer simplemente educación en valores, etc. Y cuando llegan los expertos políticos más bien liberales, lo que hacen es una reinterpretación de la filosofía para ponerla al servicio del mercado y para reconvertirnos poco menos que en expertos en mindfulness y cosas así, ¿no? Es decir, en inteligencia emocional y en todo ese tipo de infrasaberes que buscan básicamente, como decía también Enrique, que nos adaptemos en lugar de que transformemos la realidad. Esto en cuanto a la primera característica, que es la globalización, que decía que la pandemia ha tendido a subrayar. La segunda es el tema del acceso exponencialmente acrecentado a la información y también a la posibilidad de manipularla. Bueno, ¿cómo trasladar o cómo ofrecer resistencia a este segundo elemento desde la educación, y en concreto la educación filosófica? Bueno, lo habitual es hablar del pensamiento crítico, que es una palabra de moda y que todo el mundo usa, como muchas otras, sin pensar en lo que significa o qué puede implicar esa palabra. Los historiadores piensan que es conocer la historia, los científicos piensan que es aplicar el método científico y otros, en general, piensan que simplemente consiste en revisar las fuentes, en aplicar pues, un poco criterios higienistas a la hora de establecer pues, qué periódicos leo o qué fuentes escojo, ¿no? Pero claro, esto no es ir al fondo de la cuestión. ¿Quién critica el modo de conocer de la historia? ¿Qué justifica la validez del método de validación científica? ¿O por qué unas fuentes y no otras, ¿no? El pensamiento crítico no es, por tanto, una vaga capacidad, vamos a decir, transversal a desarrollar en cada campo del saber, sino que yo creo al menos que se trata, o que debería tratarse de un saber sustantivo que debería ser, si no el eje del sistema educativo, casi pues algo muy parecido, ¿no? Una línea medular y, por supuesto, tener un campo propio, ¿no? El pensamiento crítico es un someterlo todo a análisis racional, pero con todas las consecuencias y a todos los niveles, tanto a nivel ontológico, repitiendo lo anterior, es decir, haciendo una crítica de nuestra concepción de la realidad, como a nivel epistemológico, es decir, haciendo una crítica de nuestra propia noción de verdad, no simplemente separar lo científico de lo no científico, sino propiamente analizar lo científico mismo, y también desde un punto de vista axiológico, es decir, que competa a los valores fundamentales en los que, desde los que se organiza nuestra propia sociedad o nuestra propia convivencia, etc. Claro, esta solución, esto que es el pensamiento crítico, a estos tres niveles, ontológico, epistémico y axiológico, debería ser una competencia clave y no una competencia transversal, debería ser un asunto sustantivo, insisto, y una máxima prioridad. ¿Por qué no lo es? Bueno, primero por la creencia de que el pensamiento crítico está igualmente presente en cualquier materia, en cualquier área, y que, por tanto, no tiene por qué ser una competencia fundamental, sino una competencia transversal. Y claro, y esa confusión que decíamos con la ciencia, con otro tipo de materias que utilizan el pensamiento crítico, pero siempre dentro de un marco axiomático, no crítico, y por tanto, pues ahí solamente la filosofía podría ejercer un pensamiento crítico que sea a su vez crítico con sus propios
sustrato en ese triple nivel que he dicho antes, ¿no? Tanto en su concepción de la realidad, como en su concepción de la verdad, como en su concepción de lo que es bueno, valioso, etc. Y en tercer y último lugar, decíamos que la tercera, vamos a decir, dimensión o rasgo de nuestra experiencia vital y teórica del mundo, que ha sido subrayada por la pandemia, es el asunto de la ausencia de un criterio ético-político explícito. Obviamente los hay, pero no, digo explícito en el sentido de que esté enunciado, de que sea objeto de debate público y de que pues, se aplique pues, con ese nivel de explicitud y, por tanto, de consistencia, de coherencia en el escenario público. No existe ese criterio ético-político. En la pandemia no ha habido ninguno, simplemente, como habéis dicho tanto Enrique como Juan Antonio, lo que ha habido ha sido la opinión de expertos que no tienen ninguna competencia en lo ético-político, más allá de la de ser simplemente ciudadanos de a pie, como cualquier otro, ¿no? Un médico es un ciudadano y tiene su criterio ético-político, por supuesto, pero no tiene aquí más autoridad que nadie. Y, por tanto, esa falta esa ausencia de criterios nos ha abocado, en efecto, a un criterio implícito, que es ese utilitarismo un poco, vamos a decir, natural en nuestro tiempo, pero en la medida en que no se ha hecho explícito, pues no se ha podido, digamos, ahondar en el debate ético-político sobre qué hacer con la pandemia, ¿no? Bueno, es obvio que la nueva educación, la educación que vuelve ahora un poco en el espíritu de la LOE, por ejemplo, de sistemas educativos más ligados a la socialdemocracia, insiste en el aspecto, es cierto, de la educación ética, de la educación moral, de la educación cívica, ¿no? Claro, una de las cosas que ha dicho Juan Antonio, ¿no? ¿Por qué no se da más responsabilidad al ciudadano en lugar de imponerle una medida coercitiva, etcétera? Hombre, pues una respuesta, podemos decir, tópica, es porque el ciudadano no está preparado, no está educado para adoptar, pues vamos a decir, un compromiso cívico que suponga pues, restricciones o sacrificios de sus modos de vida habitual, etcétera, ¿no? Para votar, sí, efectivamente, ¿no? Pero, en cualquier caso, para adoptar, como tú dices, ¿no? una responsabilidad en momentos extraordinarios y no ordinarios, donde efectivamente pues el mercado lo resuelve todo y solo tienes tú que confirmar con tu voto pues, la tendencia habitual, pues haría falta una educación, vamos a decir, específica. Es decir, nadie nace sabiendo comportarse. El tema es esa educación, cómo debe ser, a dónde debe dirigirse, desde qué presupuestos debe orientarse. Y, claro, pues la educación moral, ética y cívica que propone, por ejemplo, la ley es una educación en valores muy, muy escolar, donde, de nuevo, pues falta esa reflexión puramente filosófica, ¿no? Digamos que hay también aquí un error, una objeción, un obstáculo a que la explicitud del criterio ético-político aflore en el sistema educativo, que es la confusión con lo moral, ¿no? La idea de que la ética es una disciplina básicamente moral o que se identifica con una especie de enseñanza moral, es decir, la ética como una especie de transmisión de valores, cuando la ética es una disciplina que en principio no se casa con ningún valor, sino que es un análisis del propio hecho moral, de sus condicionantes, de su lenguaje, de su relación con otros hechos y otras ideas, y que eso sí propone planteamientos variados para que sea el propio alumno, el propio ciudadano, el que pueda escoger cuál es el que cree más conveniente, más justo, etcétera, ¿no? Claro, sería imprescindible para que esa ciudadanía, si no ahora, en un futuro, respondiese de una forma mucho más crítica a esta situación de imposición o de control paternal por parte del Estado, que tuviese una educación que tendiese mucho más a la autonomía, a la generación de un criterio moral propio, que a la justificación escolar de una serie de valores, aunque sean los valores de la democracia, de la Constitución, de la Unión Europea o de lo que sea. La ética tendría que ser así, junto con el pensamiento crítico y la ontología, pues el eje fundamental de la educación filosófica y, a mi juicio, de la educación en general, para que realmente se articule una respuesta ciudadana bien articulada desde la base, desde el principio, a estas situaciones como esta, que no van a ser la única. Lo de la pandemia es un primer
una primera experiencia traumática a nivel global, pero vendrán otras, seguramente relacionadas, por ejemplo, con el clima o con los problemas medioambientales, que exigirán de nuevo pues una acción colectiva bajo criterios que, si no los hay, pues vendrán obviamente impuestos desde el pragmatismo político, económico, etc. ¿Y aquí cuál es el obstáculo? Si en la ontología el obstáculo era pues, el descrédito propiamente de lo ontológico, un descrédito más aparente que justificado, y si en el caso del pensamiento crítico el principal problema para que se instalase en el sistema educativo es justamente esa concepción errónea de que el pensamiento crítico es una capacidad general, ¿no?, que no supone, por tanto, o no implica ningún conocimiento sustantivo. En el caso de la ausencia de educación ética real en la escuela, incluso la nueva ley educativa, es esta confusión, como os decía, entre ética y moral, es decir, entre la reflexión ética y la defensa y el compromiso con ciertos valores morales, ¿no? Algo en lo que incurren, y con esto acabo, muchos profes de filosofía, a los que a mí me gusta llevar un poco provocativamente, profesores guerrilleros, que haciendo un abuso, a mi juicio injustificable, de su papel, de su lugar en el aula, tanto en secundaria como en la universidad, donde sea, utilizan, digamos, su plataforma para comprometerse, para defender de forma comprometida valores que pueden ser muy nobles, pueden ser muy estimables, ¿no? Valores que, por supuesto, marcan el contexto ideológico político en el que nos movemos, ¿no? Los valores democráticos, la ecología, el feminismo, la socialdemocracia, el liberal capitalismo, da igual. Y, claro, induce a esa confusión entre lo ético y lo moral, que en gran parte justifica también ese descrédito que tiene la educación ética como un elemento de adoctrinamiento en las aulas, ¿no? Es evidente que la educación es adoctrinadora. Si no adoctrinas en los valores comunes no puede haber sociedad. Ese adoctrinamiento es imprescindible, es necesario. Para eso hay materias como educación para la ciudadanía y otras por el estilo. Pero la reflexión ética es otra cosa y no puede, obviamente, pues, convertirse en una especie de lucha, ¿no?, por difundir justificadamente, es decir, con el lenguaje, con la retórica filosófica, ese tipo de valores. Y esto es un poco, porque no quiero ocupar más tiempo, porque noto que me he alejado un poquito de la polémica principal, que me estaba resultando muy interesante, lo que os quería decir. Yo creo que es una ocasión, buscando un poco el lado positivo de todo esto, ¿no? Es una ocasión para que nos replanteemos cómo hacer frente a desafíos que, como el de la pandemia, van a volver a repetirse, aunque no estén relacionados con una pandemia. Es decir, la necesidad de actuar en global, en un contexto y con un lenguaje global, con un lenguaje cultural que sea, pues, mucho más, a una escala mucho mayor. Es necesario, obviamente, educar para eso. Y educar para eso no consiste en saber inglés, informática y ciencia, que son un poco los tres lenguajes de lo global, ¿no?, sino, sobre todo, consiste en que uno sea capaz, desarrolle la competencia de pensar globalmente, integralmente, la realidad a su nivel más profundo, ontológicamente más profundo, que sea capaz de ejercer un pensamiento crítico real, que no se constituya simplemente cambiar de fuentes o aplicar el método científico y rechazarlo, sino que sea un pensamiento que vaya a la raíz de lo epistémico del conocimiento mismo y de la misma concepción de la realidad, es decir, un pensamiento crítico informado por la filosofía. La filosofía es pensamiento crítico, esa es su raíz, eso es lo único que la sostiene en pie, eso es lo único que tienen en común unas posiciones y otras. Y también, por último, una reflexión ética, un educar para la autonomía, para la elaboración de un criterio de juicio propio, moral propio, y en lugar de educar simplemente en valores comunes, que por supuesto es necesario, pero sin esa autonomía de juicio y de criterio, la ciudadanía va a volver a ser, sin duda, pues enmascarada cuando haga falta, quizás con otras mascarillas que no sean las que llevamos ahora, pero de la misma forma, vamos a decir, impune e inconsciente. Pues eso es todo. Muchas gracias.